Imaginamos por un momento una profecía con más de 400 años que podría predecir el destino del actual papa. Suena a película, ¿verdad? Pues de eso vamos a hablar hoy, de Nostradamus, sus predicciones y su posible conexión con el Papa Francisco. Y no solo de Nostradamus. También vamos a analizar otras predicciones, como la profecía de los papas de San Malaquías, y lo que podrían significar para el futuro de la Iglesia Católica. Preparados por una inmersión profunda en una profecía que genera un intenso debate en redes sociales, foros de conspiraciones y en círculos religiosos. Empecemos por el enigma de Nostradamus. No solo era médico, sino también un supuesto profeta. ¿Cómo se compaginan estas dos facetas? Es una dualidad fascinante. Nostradamus vivió en el siglo XVI, una época marcada por la peste y la agitación social. Como médico buscaba aliviar el sufrimiento físico, pero su mente inquieta también se proyectaba hacia el futuro. Y de esa proyección hacia el futuro nacieron sus famosas cuartetas. ¿Podemos ver algún ejemplo concreto de la ambigüedad que las caracteriza y que tanto debate genera? Claro que sí. Tomemos la cuarteta que dice: un gran terror para el guerrero del norte. La guerra volverá por mar y tierra. Más fuego del cielo en ciudad portuaria. Hambre, peste, por hierro, gente muerta. Algunos interpretan que predice la Segunda Guerra Mundial, otros la Guerra Fría. E incluso hay quien la relaciona con conflictos actuales. Es asombroso cómo una misma cuarteta puede dar lugar a tantas interpretaciones, y ahora una de esas cuartetas se asocia al Papa Francisco y al año 2025, que dice exactamente la profecía que ha puesto en alerta a tantos. La cuarteta en cuestión menciona el Gran Pastor, la ciudad del Tíber, fuego y acero. Y sincero luto. Muchos la interpretan como un presagio de la muerte o la renuncia del Papa Francisco. El Gran Pastor parece una referencia bastante clara al Papa, y la ciudad del Tíber a Roma, sede del Vaticano. Pero fuego y acero. ¿Hablamos de un ataque, un desastre natural o algo simbólico? Esa es la clave del misterio. Podría interpretarse como un evento violento literal, pero también como una metáfora de la agitación y los desafíos que enfrenta la Iglesia Católica en la actualidad. Y el sincero luto apunta a la muerte física del Papa o a un evento que cause gran conmoción en la Iglesia. De nuevo, la ambigüedad de Nostradamus nos deja con más preguntas que respuestas. Algunos creen que la profecía se refiere a la muerte literal del Papa Francisco, mientras que otros la interpretan como el fin de una era, un cambio drástico en el liderazgo de la Iglesia Católica. Hablemos un poco del contexto actual del papado. El Papa Francisco ha impulsado reformas que no han gustado a todos. ¿Podrían estas reformas tener alguna relación con la profecía? Es una posibilidad que no podemos descartar. El Papa Francisco ha abogado por una mayor inclusión de la comunidad LGBTQ+ELA. Ha criticado abiertamente la desigualdad económica y ha impulsado una iglesia más comprometida con la justicia social. Estas reformas han generado tensiones con sectores más conservadores de la iglesia. Estas tensiones podrían traducirse en el fuego y acero que menciona Nostradamus. Podríamos estar ante una lucha interna por el poder en el Vaticano. No sería la primera vez que la Iglesia Católica se enfrenta a luchas internas. A lo largo de su historia ha habido cismas, reformas y movimientos que han desafiado el poder establecido. Es interesante cómo la ambigüedad de la profecía se mezcla con las tensiones reales que existen dentro de la Iglesia. Y además tenemos la profecía de los papas de San Malaquías, que también parece apuntar a un cambio drástico. ¿Nos puedes contar un poco más sobre esta profecía? Claro. La profecía de los papas es una lista de 112 lemas en latín que supuestamente describen a cada papa desde Celestino II hasta un papa final llamado Pedro el Romano. Fue escrita por San Malaquías en el siglo XII. Y ha generado fascinación y controversia desde entonces. ¿Y qué dice esta profecía sobre el Papa Francisco? ¿Encaja en la descripción del último papa o de alguno de los que le preceden? Según la profecía de los papas, al Papa Francisco le corresponde el lema de Gloria Oliva, que algunos interpretan como una alusión a la orden de los olivetanos a la que pertenece el Papa. Pero lo realmente intrigante es que la profecía coloca a Pedro el Romano como el último Papa, justo después del Papa actual. Es decir, que según San Malaquías, el Papa Francisco sería el penúltimo Papa antes en un evento de gran magnitud que marcase el fin de la Iglesia Católica, tal y como la conocemos. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Es solo una coincidencia que dos profecías separadas por siglos parezcan converger en el mismo punto? ¿O realmente estamos ante un presagio de un cambio radical en el Vaticano? Es realmente asombroso cómo estas dos profecías, con siglos de diferencia, convergen en un punto tan crítico. Y lo que es aún más fascinante es que la figura del Papa Francisco, con su personalidad y sus acciones, encaja perfectamente en la narrativa de un cambio radical. Totalmente, recordemos que no solo ha impulsado reformas dentro de la Iglesia, sino que también ha adoptado un enfoque muy particular en su liderazgo. Exacto, su énfasis en la humildad, la compasión y el diálogo interreligioso
lo han convertido en una figura admirada incluso fuera de la Iglesia Católica, pero también ha generado críticas, especialmente por parte de sectores más tradicionales que lo ven como un papa demasiado liberal. Es como si su pontificado estuviera marcado por una dualidad constante, una tensión entre la tradición y la renovación. Podríamos interpretar que esta dualidad se refleja en las profecías que el fuego y acero no solo representan una amenaza, sino también una oportunidad para la transformación. Esa es una interpretación muy interesante. El fuego puede ser destructivo, pero también purificador. El acero puede ser un arma, pero también un material para construir. Quizá las profecías no se refieran a un evento catastrófico literal, sino a un periodo de prueba y cambio profundo para la Iglesia Católica. De acuerdo con esa idea, la figura de Pedro el Romano, mencionada en la profecía de los papas, también podría interpretarse de diferentes maneras. Efectivamente, algunos lo ven como un papa que liderará a la Iglesia en tiempos de gran tribulación, mientras que otros lo interpretan como un símbolo de un nuevo comienzo, un líder que reconstruirá la Iglesia sobre nuevos cimientos. Y si consideramos la posibilidad de que Pedro el Romano no sea una persona literal, sino un concepto, una idea, podría representar la propia institución de la Iglesia Católica enfrentándose a su propia transformación. Es una posibilidad fascinante. En ese caso, Pedro el Romano no sería un individuo, sino una representación de la Iglesia Católica en su conjunto, luchando por adaptarse a un mundo cambiante y redefiniendo su papel en la sociedad. Claro, de alguna manera la Iglesia Católica siempre ha estado en constante evolución, adaptándose a los cambios sociales y políticos a lo largo de los siglos, desde los primeros concilios hasta las reformas del Concilio Vaticano II. La Iglesia ha demostrado su capacidad de transformarse. Exacto. Y quizás lo que las profecías nos están mostrando es precisamente esa capacidad de transformación, la necesidad de que la Iglesia Católica se replantee su papel en el mundo actual y se prepare para los desafíos del futuro. Pero ¿cómo podemos discernir entre las interpretaciones literales y las simbólicas de las profecías? Al final, no corremos el riesgo de proyectar nuestras propias ideas y deseos en textos que en esencia son ambiguos. Es cierto que las profecías son un terreno resbaladizo y que la interpretación subjetiva puede llevarnos a conclusiones erróneas. Sin embargo, creo que el valor de las profecías no reside en su capacidad de predecir el futuro con precisión, sino en su poder para hacernos reflexionar sobre el presente. Es decir, que las profecías, más que un manual de instrucciones para el futuro, son un espejo que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos y a nuestra realidad. Exactamente, las profecías nos invitan a cuestionarnos, a analizar las tendencias actuales y a imaginar diferentes escenarios para el futuro, en el caso del Papa Francisco, y las profecías que lo rodean nos obligan a preguntarnos hacia dónde se dirige la Iglesia Católica, cuáles son los desafíos que enfrenta y cómo podemos contribuir a construir un futuro mejor para la Iglesia, para el mundo. De acuerdo, entonces, más que obsesionarnos con la literalidad de las profecías y la fecha exacta del 2025, deberíamos centrarnos en comprender el mensaje subyacente, la idea de un cambio profundo que se avecina. Precisamente el 2025 puede ser un año simbólico, un punto de inflexión en la historia de la Iglesia Católica. Pero el verdadero cambio no ocurrirá de la noche a la mañana, sino que será el resultado de un proceso gradual, una transformación que ya está en marcha. Y en ese proceso de transformación, el papel del Papa Francisco será crucial. Sus decisiones, sus acciones y su liderazgo marcarán el rumbo de la Iglesia en los próximos años. Sin duda, y nosotros como observadores tenemos el privilegio de presenciar este momento histórico, de analizar los eventos, de debatir las ideas y de contribuir desde nuestro lugar a la construcción de un futuro mejor para la Iglesia y para el mundo. Hablando de un futuro mejor, la profecía de los papas menciona a Pedro el Romano como el último papa. ¿Qué sucede después? ¿Hay alguna pista sobre lo que podría ocurrir después de ese supuesto fin de los tiempos? Es una pregunta que despierta mucha curiosidad, la verdad. ¿Ya? La profecía de los papas termina con Pedro Romano y no ofrece detalles sobre lo que pueda suceder después. Claro. Algunos lo interpretan como el fin literal de la Iglesia Católica. Otros como el comienzo de una nueva era espiritual. Es curioso cómo la falta de información alimenta aún más las especulaciones. Totalmente. ¿Sí? Si Pedro el Romano simboliza un cambio radical en la Iglesia, ¿qué tipo de cambio podría ser? Una reforma profunda, una división interna, una fusión con otras ramas del cristianismo. Las posibilidades son infinitas. ¿Ya? Y es precisamente esa incertidumbre la que nos invita a la reflexión. En lugar de buscar respuestas definitivas en las profecías, podemos utilizarlas como punto de partida para analizar el presente y para imaginar diferentes futuros posibles. Totalmente de acuerdo, las profecías no son un mapa del destino, sino una brújula que nos ayuda a orientarnos en un mar de incertidumbre. Exacto. Y en el caso de la Iglesia Católica, las profecías de Nostradamus y Malaquías nos señalan un momento de cambio,
un momento en el que la Iglesia debe afrontar sus propios demonios y reinventarse para seguir siendo relevante en el siglo XXI. Totalmente. Y en ese proceso de reinvención, el papel del Papa Francisco va a ser fundamental. Su liderazgo, su visión, su capacidad para tender puentes entre diferentes sectores serán determinantes para el futuro de la Iglesia. Sin duda, el Papa Francisco es un líder atípico que ha roto con muchos de los moldes tradicionales del papado. Sí. Su enfoque en la justicia social, la lucha contra la pobreza, el diálogo interreligioso, le han granjeado la admiración de muchos, pero también la crítica de algunos sectores más conservadores. Es precisamente esa dualidad, esa tensión entre la tradición y la renovación, lo que hace que su pontificado sea tan fascinante y tan crucial para el futuro de la Iglesia. Entonces, podríamos decir que las profecías, más que predecir eventos concretos, nos invitan a reflexionar sobre las fuerzas que están moldeando el presente y que determinarán el futuro de la Iglesia Católica. Exactamente, las profecías no son un oráculo infalible, sino un estímulo para la reflexión, un espejo que nos muestra las tensiones, los desafíos y las oportunidades que enfrenta la Iglesia en el mundo actual. Y en última instancia, la responsabilidad de dar forma al futuro de la Iglesia no recae en las profecías, sino en las acciones de sus líderes y en la participación activa de todos sus miembros. Así es, el futuro de la Iglesia Católica no está escrito en piedra, sino que se construye día a día con el compromiso, la esperanza y la acción de todos aquellos que creen en su mensaje. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra inmersión en las profecías que rodean al Papa Francisco. Esperamos que este viaje les haya resultado tan estimulante como a nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal para más análisis en profundidad sobre temas que nos invitan a la reflexión y al debate. Y déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan sobre estas profecías? ¿Creen que el 2025 será un año crucial para la Iglesia Católica? Nos encantaría conocer sus perspectivas.